Vorterix MDQ. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Ocho 8:44 y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar. Hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045 y también hay un Instagram que es @vuelta por el universo MDQ. Primera entrevista de la mañana, de esta mañana de nuevo mes, 1 de noviembre. Y vamos a arrancar con Cristian Acosta Olaya, doctor en Ciencias Sociales y además politólogo y magíster en Ciencia Política. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Qué bueno volverlos a ver. Bueno, arrancamos un nuevo mes. Esto, si bien pasó hace unos días, nos enteramos que el señor Álvaro Uribe goza de libertad. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿por qué el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente? Y te pregunto, ¿hay alguna otra instancia judicial que se pueda apelar o esto ya es caso cerrado? Bueno, sí, lo de Álvaro Uribe Vélez es un caso, por decirlo así, paradigmático de la relación entre política o poder político y poder judicial, ¿no? Siempre ha habido tensiones con Uribe, especialmente por su mandato. Él fue presidente de Colombia, lo recuerdo, fue presidente de Colombia de 2002 al 2010, y él tuvo distintos tipos de escándalos. En primer lugar, el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, que era la agrupación paramilitar más importante de Colombia en su momento, que tuvo una serie de irregularidades en el proceso, y después también fue muy cuestionado por su vínculo con algo que se denominó falsos positivos, que creo que en algún momento les había comentado de qué se trataba, que es el contar cuerpos del adversario, ¿no? En ese momento la lucha anti-insurgente contra las FARC, especialmente el ELN. Lo que se generó fue una lógica donde se incentivaba por vacaciones o por dinero la muerte del enemigo, ¿no? En este caso las guerrillas. Y eso generó toda una lógica de comenzar a asesinar personas inocentes y hacerlas pasar por muertos. Bueno, esto es una serie de antecedentes que tiene Uribe y por las cuales nunca ha sido condenado. Y en este caso, que fue la disputa con el ahora candidato de la izquierda colombiana, Iván Cepeda, lo que había fue una disputa en relación a unas acusaciones que había hecho Uribe antes, en relación al paramilitarismo, unas declaraciones que había hecho Iván Cepeda sobre paramilitarismo. Al final, el proceso judicial, lo que había terminado diciendo es que Álvaro Uribe había sobornado a testigos para incriminar a Iván Cepeda. Y al final, como habíamos hablado unos meses anteriormente, había sido condenado a 12 años de prisión por soborno, por cohecho. Uribe, sin embargo, el Tribunal de Bogotá ahora decidió que es inocente y que había habido una serie de irregularidades jurídicas para ese proceso, ¿no? Básicamente se trata de unas escuchas, parece una película porque era como había unas escuchas que se hacían con un reloj y ese tipo de material al parecer se logró de manera irregular, ilegal, y eso fue lo que dijo el Tribunal de Bogotá, ¿no? Como que esas pruebas que estaban en contra de Uribe, no se dijo nada en relación a que en efecto había habido un proceso
de soborno y de malversación, digamos, del Poder Judicial. En todo caso, lo que dice el tribunal es que Uribe está libre de culpa, y Iván Cepeda, el mismo día que salió este dictamen, dijo que iba a apelar. Hay otras instancias mucho más superiores, pues creo que sigue otra vez el proceso con la Corte Suprema de Justicia, pero creo que ya la mayoría de colombianos y colombianas estamos un poco cansados de este proceso que vemos que no va a ir a ninguna parte, o sea, que va a haber un proceso o una continuidad de cierta impunidad por parte de Álvaro Uribe, otra vez que se está volviendo otra vez una figura bastante importante, o no ha dejado de ser una figura muy importante en la política colombiana. Bueno, para cerrar el tema Uribe, de mi parte, no sé si después Diego, Melissa, te van a preguntar algo más sobre Uribe, digo, parecería que en Colombia, para el sistema judicial, hay figuras intocables. Pregunto, ¿Uribe es un intocable para el sistema judicial colombiano? Y por el otro lado, este caso, esta absolución, ¿va a ser utilizada por él para la candidatura presidencial del año que viene? Porque se habla de una alianza con César Gaviria. Digo, ¿cómo va a usar o aprovechar esta situación judicial para su próxima campaña política? ¿Lo ves como candidato a presidente? ¿Lo ves como candidato a senador? Y si Uribe es intocable para el sistema judicial colombiano. Lo que ha mostrado los hechos durante la última década es que Uribe no puede ser procesado Juzgado. legalmente por ningún tipo de motivos. De hecho, hay otro escándalo que fue incluso su reelección, el proceso de su reelección que tenía que pasar por el Congreso. Hubo una serie de sobornos comprobados por parte del gobierno de su época, de Uribe, a congresistas, y los únicos que fueron condenados fueron los congresistas que hicieron este hecho de cohecho, que se llama, y Uribe no fue condenado. Su primo Mario Uribe fue condenado por vínculos con paramilitarismo, Uribe no fue condenado. Entonces así ha sido, digamos, un prontuario larguísimo de Uribe, que al final siempre termina de una manera bastante hábil, libre de toda culpa, ¿no? Se hace como una gran teoría del cerco para Uribe, donde nada lo afecta, donde él simplemente es un gran líder que tiene algunas manzanas podridas dentro de sus gabinetes o dentro de sus asesores o de sus abogados, pero él nunca hace nada mal. Entonces, por ahora parece que es un intocable, y yo creería que va a seguir así. Este proceso con Iván Cepeda, con esta pugna legal, lo que sí ha generado es que desde la centroderecha, desde la derecha, especialmente su partido Centro Democrático, a Uribe se le marque o se le señale como una víctima del sistema y de este gobierno de izquierda progresista, ¿no? Un perseguido político. Y ahora que está libre, ahora que quedó, digamos, como sin ningún tipo de problema judicial, y en un momento se le había impedido incluso salir de su casa, se le había dado cárcel domiciliaria, ahora está, por supuesto, moviéndose muchísimo en términos políticos. Recordemos que las elecciones presidenciales son para mayo del próximo año, y ayer salió justamente a decir que había tenido una alianza con el Partido Liberal, con su jefe, que es César Gaviria Trujillo, pensando una gran interna, una gran alianza en contra de cualquier posibilidad de que haya una serie o algún candidato que dé cierta continuidad al petrismo, ¿no? Especialmente Iván Cepeda, que es uno de los que estaba participando en contra del proceso de Álvaro Uribe. Así que el escenario es ese. Todavía no se sabe muy bien qué candidatos del Centro Democrático, o sea, del partido de Uribe, van a ser los que van a competir el próximo año, pero ya hay varios que están intentando de alguna manera repuntar en las encuestas, participar más. Vamos a ver, todavía sigue siendo un escenario incierto. Bien. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo la relación de Estados Unidos y Colombia ahora desde que asumió Trump? ¿Cómo lo ves a Petro en estas discusiones que sostiene con Trump? No, pues como hemos hablado ya en un par de ocasiones aquí, el historial de esta pugna entre Petro y Trump ya viene siendo larga, especialmente este año. Recordemos que en enero
hubo una serie de tensiones porque Trump quería mandar unos aviones con colombianos deportados y Petro en un momento dijo que no entraban al territorio. Al final comenzaron a hacer como una especie de rifirrafe en términos de, bueno, yo subo 30% de las tarifas, entonces Petro también dice, bueno, yo subo 50 y comenzó como una especie ahí de, de tensión que al final terminó siendo resuelta rápidamente. Pero la más reciente fue en septiembre cuando Petro estuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas y estuvo con un megáfono afuera de las Naciones Unidas junto a Roger Waters, criticando el gobierno de Trump y su apoyo al genocidio de Gaza, básicamente. Y ahí las tensiones comenzaron a pique, o se intensificaron, perdón. Trump decidió quitar la visa a Petro. Y la última, digamos la más reciente, que fue la última semana de octubre, el gobierno de Trump comenzó a decir que Petro era un tipo que estaba produciendo muchísima droga en Colombia y lo tildó de narcotraficante. También tildó de que Colombia era una cueva de drogadictos, que era un lugar donde se vendía y se consumían drogas. Y el paso siguiente fue que Scott Bessent, un hombre bastante conocido aquí en Argentina por obvios motivos, decidió incluir a Petro, a su hijo Nicolás y a su esposa y al ministro del Interior en algo que se llama la lista Clinton. No sé si ustedes saben qué es la lista Clinton, No, pero en no. Colombia fue muy famoso desde mediados de los 90. Es una lista que tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde incluye arbitrariamente o con muy pocas pruebas a personas que ellos consideran que son aliados del narcotráfico. En los 90, por ejemplo, a mediados de los 90, el cartel de Cali o incluso un equipo de fútbol que se llama la América de Cali, los directivos estuvieron sindicados adentro de la lista Clinton. Y las implicaciones que tiene estar dentro de la lista Clinton son varias. Primero, quedarse sin visa, la imposibilidad de negociar con empresas de Estados Unidos y además, nada, es, por decirlo así, públicamente o políticamente es muy costoso entrar en la lista Clinton. Y fueron incluidos, ¿no? Petro, su hijo, su esposa. Entonces eso generó muchísimas tensiones. Petro ha dicho que él no es un narcotraficante, que él ha sido uno de los primeros que ha luchado contra el narcotráfico, pero que no ha querido sostener la misma lucha antidrogas que ha sido impuesta por Estados Unidos desde fines de los 90 y principios de los 2000, con el Plan Colombia, que es un financiamiento en contra de la erradicación de los cultivos de coca, que, valga decirse, no han dejado de crecer en Colombia desde los últimos años también. Hay muchísimas hectáreas. De hecho, yo estaba mirando ayer los datos, hay 262.000 hectáreas de coca en todo el país, que haciendo el cálculo para ustedes es básicamente 10 veces el territorio de Mar del Plata con cultivos de hoja de coca. Entonces es un problema que todavía persiste. Además hay un montón de actores armados que se siguen lucrando del negocio del narcotráfico. Algunos se hacen llamar disidencias de las FARC, otros se hacen llamar Ejército Gaetanista de Colombia, que es el Clan del Golfo, que es una de las organizaciones más poderosas del país. Así que las tensiones con Estados Unidos parece que no van a cesar. Sigue la misma advertencia de siempre: poner tarifas, poner aranceles o no poner aranceles. El fin de semana pasado Marco Rubio dijo que no iba a poner aranceles, que la lucha entre Estados Unidos y Colombia no existía, sino era una lucha entre la administración Trump y la administración de Petro. Así que la situación es todavía muy tensa, todavía no hay calma con Estados Unidos. Bueno, y también hay otro foco de conflicto, se le abrió otra puerta de conflicto a Petro con el presidente de Ecuador, ¿no? Con Álvaro Noboa, que criticó la llegada de Petro de forma particular, no fue una visita protocolar presidencial, a Manta, ¿no? Una de las ciudades más golpeadas por la violencia de Ecuador, y que se habría encontrado con el líder de los choneros, con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de los choneros, que es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Ecuador. Dicen que Petro habría ido a un encuentro privado ahí en Manta con el líder de los choneros
Y obviamente Álvaro Noboa disparó y dijo, no creo que haya sido nada bueno la visita de Petro a Manta. Sí, la verdad es que esa información, o sea, qué tan efectivo fue esa reunión o no, por lo que yo he visto, no está confirmada que hubo esa reunión como tal. Eh, pero yo creería que es natural que el enfrentamiento regional con Petro y Noboa se dé, ¿no? Sí. Por sus dos perspectivas ideológicas bastante diferentes. Eh, por supuesto, porque Correa, el expresidente Correa, se muestrado afín a Petro y hay una pugna interna en Ecuador de anticorreísmo todavía bastante importante. Lo cierto es que ese antecedente termina siendo verosímil para la opinión pública, especialmente para la opinión pública colombiana y la oposición, porque Petro ha sido afín a establecer negociaciones o intentar hacer procesos de paz con actores armados irregulares que no son necesariamente lo que uno puede llamar actores políticos, ¿no? Por eso mencionaba el Clan del Golfo, que ahora está adelantando conversaciones en Qatar para ver si se pueden someter a la justicia. Entonces, esta clase de flexibilidad y lo que el gobierno llama política de paz total, es decir, negociar con todos los actores armados, sean políticos, sean ideológicamente políticos, o sean simplemente bandas criminales, ha habilitado a que se diga que Petro tiene esta facilidad de dejar circular o ha permitido que surjan agrupaciones armadas o que le da cierto aval o cierto estatus político a organizaciones criminales como por ejemplo la de Ecuador. Entonces todavía sigue siendo un tema que sigue, por decirlo así, como muy en boca de la oposición colombiana, que cada cosa que haga Petro le va a servir para envalentonarse y pensar candidatos para mayo del 26. Ese es el contexto. El contexto es electoral y cada vez van a surgir más cosas en contra de Petro por esta coyuntura. Y Cristian, buen día. También tiene que ver un poco regionalizando y ampliándolo a la visión que está teniendo Estados Unidos con el ataque a las supuestas narcolanchas, con la visión que se tenga de cómo se lleva adelante la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Por un lado, vos planteabas la de Petro de sentarse con todos los actores, de negociar. Por otro lado, Estados Unidos queriendo declarar como grupos terroristas extranjeros a grupos como el Clan del Golfo y al narcotráfico y los ataques que tienen que ver directamente con ejecuciones a estas lanchas en el Mar del Caribe o en el Pacífico. Sí. A ver, Petro también ha intervenido en esta clase de posiciones, ¿no? De Trump, o del gobierno, la administración de Trump, de bombardear lanchas supuestamente llenas de cocaína, básicamente. Y eso ha generado como un problema porque tradicionalmente la relación que Colombia ha tenido con Estados Unidos ha sido una relación de una lucha armónica en contra del narcotráfico. Pero armónica, ¿en qué sentido? Armónica en el sentido de los recursos que recibe Colombia de Estados Unidos para generar una lucha que se da a través de lo militar y de lo táctico. No tanto de las negociaciones, no tanto pensando cómo es posible hacer una salida negociada con estas bandas criminales que están muy vinculadas al negocio del narcotráfico. Y ese cambio de perspectiva lo que ha generado es unas tensiones muy fuertes que pareciera que son dos perspectivas completamente diferentes de cómo se lleva la lucha antidrogas. Pero ese cambio que ha hecho Petro de intentar negociar, sentar la mesa de la paz total a distintas organizaciones criminales, lo que ha hecho es que la oposición, incluso el gobierno de Trump, diga que Petro avala la existencia de estas organizaciones en vez de lucharlas militarmente como ha sido la relación tradicional con Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tiene distintas bases militares. El Plan Colombia que les mencionaba se generó a partir de unos fondos que envió Clinton, después Bush, para comprar un herbicida que se llama glifosato. No sé si han escuchado el glifosato, sí, que es bastante contaminante y que daña la hoja de coca. Pero claro, era todo un proceso donde Estados Unidos le daba la plata a Colombia y Colombia le compraba a Estados Unidos el glifosato, le compraba las avionetas,
eran manejadas por estadounidenses. Entonces es todo un negocio al cual Petro ha mostrado como cierta reticencia, pero bueno, eso también implica poner en tensión las relaciones tradicionales que hemos tenido con Estados Unidos. Bueno, Cristian, como siempre, interesantísimo conversar con vos, analizar todo lo que está pasando en tu país y, por supuesto, bueno, también darte las gracias por el hecho de asumir los compromisos cuando te necesitamos, cuando te tenemos que convocar. Así que muy agradecidos de tenerte y que seas parte del equipo de Vuelta por el Universo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, aquí estaré. Buenísimo. Un abrazo grande y buen fin de semana. Buen comienzo del mes de noviembre. Lo mismo para ustedes. Gracias, Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, la palabra de Cristian Acosta Olaya, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política y politólogo, dialogando en exclusiva con Vuelta por el Universo. Y entre tanto conflicto y tanto enfrentamiento, Petro con Trump, el gobierno de Colombia todos contra todos, vamos a escuchar un poco de rock de Colombia, pero de el amor. Apolo 7 y este tema que se llama La Revolución del Amor. Si pudiera el tiempo parar por un segundo y cambiar lo que está mal en este mundo, ser valiente para soñar.